Somos una comunidad de apoyo para compartir experiencias, preguntar y resolver dudas sobre las adicciones. Hola, saludamos con el cariño de siempre a nuestra comunidad de Yo Dependo Podcast y agradecemos a la productora de Closer Network la realización de estos videos. Hoy estamos de manteles largos, recibiendo a nuestro invitado desde Argentina, ni más ni menos que al doctor Jesús García Vizcaíno. Él es psicólogo clínico, sexólogo, especialista en adicciones químicas y no químicas. Con más de 15 años de trabajo de investigación en centros de tratamiento de adicciones. Desde hace 10 años, dedicado a la psicoterapia online, disponible en las plataformas de Instagram, Mi Terapeuta Online y Facebook. Su contacto de WhatsApp saldrá en nuestros gráficos para que las personas interesadas en contactarlo tengan la facilidad de llegar directamente a él. Pues bien, como lo platicamos en el podcast anterior, con el testimonio del adicto al sexo en recuperación, él nos comentó que el mal uso del sexo es cuando se convierte en lujuria, que es ahí donde encaja la depravación y comienza a vivir la persona misma para usar y manipular a los objetos y a las personas para satisfacer el amor en toda su expresión que no tuvo en su infancia, generalmente como protección, confirmación, respeto, seguridad, acompañamiento y sobre todo el dolor de la soledad, por el cual los humanos siempre están persiguiendo el placer, siendo esto un error, el creer que será lo que llene el corazón. Pero por eso buscan cosas que mitiguen o anestesien ese dolor. El problema es que las adicciones a sustancias o a conductas solo crean una falsa sensación de placer, que se convertirá en obsesión y en compulsión hasta causar la total destrucción espiritual y física de la persona. Pues bienvenido, Jesús, aquí a... Buenas tardes, Mónica. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tu invitación, por la confianza y un saludo a tu audiencia. Ay, muchas gracias. Pues eres una persona altamente recomendada en este campo de las adicciones, como lo mencioné, a sustancias o a conductas, ¿verdad? O químicas o no químicas. Y bueno, pues dándole continuidad, hemos tratado de trabajar así, con un testimonio de una persona que está buscando salir de la problemática. Tú estás en Argentina, nos encanta abrir estos horizontes para que ahora con la facilidad de la tecnología, que veo que tú tienes ya una larga experiencia en esto, que mejor, ¿no? Que no fue a partir de la pandemia, tú ya estás especializado en atender así a la gente y se me hace algo maravilloso. Y bueno, pues muy fácil, ¿verdad? Muy fácil y muy al alcance ya de todos, ¿verdad? Entonces, pues sí, también conocemos, hemos visto pues que no a todas las personas, y ahora con el tema de la pandemia también pues se han cancelado el tema de ir a los grupos de autoayuda, se han limitado, tienen a veces sesiones online, pero bueno, siempre, aunque vayas a grupos de autoayuda, no es lo mismo la autoayuda que la ayuda personalizada. Aún yendo a los grupos necesitan una ayuda personalizada, temas específicos, porque cada quien somos diferentes, ¿verdad? Y la necesidad también es diferente. La ayuda también tiene que ser, pues sí, ahora sí que a la medida, ¿no? A la medida, como la ropa a la medida, también la medicina, la terapia tiene que ser a la medida.
Entonces, pues estamos muy contentos de haberte contactado, nos sentimos muy afortunados de poderle dar a nuestra comunidad de Yo Dependo este regalo ahora con tu apoyo, ¿sí? Pues bueno, vamos a darle inicio de alguna manera continuar, pero ahora bajo Sí. desde el punto de vista, pues sí, de la ciencia, del estudio de las adicciones, como en este caso, pues eres tú el especialista, ¿no? Nos habían en el podcast anterior platicado, pues, que aquí el tema es la adicción a la lujuria, o sea, ya que se transgrede el sexo, deja de ser para lo que fue hecho para convertirse en algo ya terrible que te destruye, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, te voy a hacer la primera pregunta ahora a ti. Excelente. ¿Cuáles serían los pensamientos recurrentes donde una persona puede decir aguas, ¿verdad? Aguas conmigo, que debe esta persona atender porque puede quedar atrapada en la adicción? Los pensamientos o conductas de un día, por ejemplo, ¿sí? Ujú. A ver, cuéntanos. Sí, vamos a tratar como de concatenar Ajá, esto que tú comentabas al principio, que es muy nutrido o muy nutritivo con lo que vamos a hablar, ¿no? Y con esta pregunta primera. Creo que si partimos de la idea de es cuando el sexo se convierte en algo lujurioso y cuando de alguna manera el sexo no está para lo que fue hecho, o pensamos también en esta idea de que una persona busque como una especie de satisfacción o emocional o afectiva, donde digamos que utilizando algo para lograrla, entonces podemos, tomando todo eso, quitarle como los elementos o morales o los elementos de otro orden y ponerlo en conductas ok. y ponerlo en pensamientos y traducir todo eso. Porque de repente uno dice lujuria y bueno, la palabra lujuria es atractiva. La palabra lujuria vende productos, hace películas, hace comerciales, es algo que es importante y por sí misma no, uno queda como decir, ay, ¿dónde comienza la lujuria y dónde no? Y creo que es la pregunta que entonces tú haces de Exacto, primera. exactamente. Fíjate, lo primero que hay que decir es que la adicción al sexo es algo controvertido. Se le llamó en algún momento una conducta hipersexual y también se le ha llamado conducta sexual compulsiva o adicción al sexo. Pero realmente no hay un acuerdo sobre si existe o no una adicción al sexo. Digamos que los profesionales se dividen como en dos grandes grupos. Los que indican que existe y que como tal sería como una entidad diagnóstica, una entidad a diagnosticar y a tratar, y otro grupo que indica que no, que es algo comórbido o sintomático. ¿Qué quiere decir? Que comórbido es decir, que una morbilidad, es decir, una situación, un desequilibrio y que este es un síntoma, como cuando nosotros tenemos un resfriado y tosemos o estornudamos, la enfermedad no es estornudar, la enfermedad es otra cosa, o el Claro. problema es otra cosa que lo está produciendo y ese sería un síntoma. Digamos que el enfoque más difundido es este último, donde creo que de alguna manera tu invitado anterior, de una manera muy sencilla, como muy amable, muy honesta, decía, es la soledad, Ujú. es la falta de ciertas cosas, de cierto cariño, de ciertos afectos que va llevando a esto. Y sí, el sexo entonces se convierte en un problema en determinadas circunstancias, y es lo primero que tenemos que ver.
¿En qué momentos? Tú decías, ¿qué conductas y qué pensamientos? ¿No? Con esta introducción. Lo primero es cuando el sexo ocupa más del tiempo que debería tomar y que entonces comienza a consumir el que debería ser dedicado a otras cosas. Cuando comienza a tomar energía que debería ser dedicada al trabajo, a estudiar, a la familia, a la pareja, a los hijos, a las actividades recreativas, comienza a consumir. Y fíjate que esto ya se nos parece muchísimo al término adicción. Ya comienza a aparecerse, ¿no? Exacto. Luego, cuando cuando esta actividad sexual continua causa como una angustia, y entonces uno dice, oye, yo debería como disminuir un poco. Y lo intento, pero no lo logro. Entonces uno dice, uy, se va apareciendo la adicción un poquito. Y cuando pasan dos cositas más. Una es que comienza a traer consecuencias desagradables. Como que ya no, qué sé yo, puedo gastar mucho dinero en servicios sexuales, puedo gastar demasiado tiempo en internet y dejo de hacer mi trabajo, mis labores, o comienzo a pasar tanto tiempo frente al ordenador, a la computadora, dedicado a la autosatisfacción, a la masturbación, que dejo de cumplir con otros requerimientos sociales, sea tener novia, sea cumplir con mi pareja, o sea, cumplir me refiero sexualmente, Claro. como tener esa actividad. O comienzo a tener problemas legales, incluso, ¿no? O a tener algunas conductas de determinado tipo que me meten en problemas, como por ejemplo buscar pareja a determinadas horas de la noche, tener sexo con desconocidos, tener infecciones de transmisión sexual. Ahí comienzan las consecuencias. Ahora, esto es lo que debemos tener en cuenta, pero esto aparece como con una cosa más. Y ahí es donde el diagnóstico se enreda. Y es que la persona que suele tener estas conductas suele tener problemas para mantener relaciones relaciones sociales saludables, relaciones estables y saludables con las personas. Ese es como el panorama general de una persona que tiene problemas con su conducta sexual. Serían esos los elementos a tener en cuenta en conductas. Sí, como lo que determina cualquier adicción, como al juego, al alcohol, a las sustancias, lo que sea, que dejan de socializar, dejan de estar con la familia, abandonan, ¿verdad? Como dices tú, las actividades importantes, lo aplazan, en fin, porque están poseídos están controlados por esta conducta, en este caso, ¿verdad? Esa es la... Sí, hay como un elemento importante acá, ¿no? Que es la pregunta subsiguiente. Y yo me adelanto antes de que tú me preguntes. Tú adelántate. Es como, ¿por qué decimos entonces que no necesariamente es una adicción? Uh-huh. Ese es el punto importante. Y es porque hay muchas situaciones que pueden producir esta sintomatología. A ver. Por ejemplo, un trastorno bipolar que no está siendo diagnosticado y estamos en fase de manía. Explico para quien no conoce el trastorno bipolar. Sí. Es oscilar entre extrema tristeza y extrema alegría, por decirlo de algún modo. La extrema tristeza que se mantiene por un periodo mayor a un mes o a 2 meses, lo llamamos depresión. Uh-huh. La extrema alegría que se mantiene también por un periodo importante y que está acompañada de una excesiva actividad, derroche de dinero, agresividad, hay varias cosas que podrían oscilar, puede dar un comportamiento sexual compulsivo. Y en pero todas no sus, se trata, en todas sus actividades en general, aparte en el sexual, ¿verdad? Más notorio. Exactamente. Okay. Pero no se trata de una adicción al sexo, es una persona que está en manía. Es bipolar. Es bipolar y está haciendo una manía.
O por ejemplo, Sí. cuando una persona hace consumo de sustancias. Sí, Por también. ejemplo, cuando hay consumo de anfetaminas, de cocaína o de mezcla de alcohol, cocaína, que sería una tercera droga, por cierto, Sí. también puede haber conducta sexual compulsiva y tampoco se trata de una adicción al sexo. Ujú. En los casos de episodios agudos de ansiedad, también se puede dar una conducta hipersexual y tampoco se trata de una adicción al sexo. Y también cuando existen ciertas lesiones a nivel del sistema nervioso central, en específico en el cerebro, a nivel de que lesionan el control de los impulsos, también podría haber una conducta hipersexual y tampoco se trata de una adicción al sexo. No, pues con Debe esto ser, pero no es. aclaras muchísimo, porque bueno, o sea, tenemos la información que no se, que en la información pasada, digo que todo está bien y para todos es un menú, ¿verdad? Pero, pero tu respuesta yo creo que nos enriquece mucho, porque yo he tenido aquí de invitados, por ejemplo, una persona que habló de los efectos nocivos del cristal. Aquí en México es una droga que no Sí, sé allá, que está muy alto. sí, Es una pandemia, ¿eh? O ya era así una es. pandemia, por barata, por lo que sea, pero la consume la gente precisamente, o la cocaína, como siempre ha sido, para tener alta producción en el acto sexual, ¿no? O para Ujú. eso lo hacen, porque pues los depresores, como es el alcohol, dan para abajo y la cocaína da para Tal arriba. Y cual. bueno, traen un cóctel ahí terrible, ¿no? Sí, Pero sí, como tú dices, no es precisamente que sean adictos al sexo, sino que están provocados tanto por la química que están consumiendo como por otras razones, otros trastornos, ¿verdad? Fíjate, por sí, ejemplo, de la ansiedad que acabas de comentar, ¿verdad? Y la bipolaridad, pues tampoco nos pudiéramos imaginar que en la etapa de manía pudiera generarse también esta conducta, ¿verdad? Como que es muy interesante y muy importante que nos estés dando toda esta ampliando, ¿verdad?, el criterio de que sí está muy en duda que sea una adicción. Entonces, a ver, ahora en este tema que hablábamos, o sea, de que dicen aquí, de la depravación, ¿no? La palabra depravación, que ya ujú, se sale de que la pedofilia, las filias, ¿no? Las filias que ya se salen pues de la normalidad, ¿verdad? Que ya se salen de la normalidad, que ya son cosas que pues están pues ahora sí que tachadas pues por la moral, por la vida, ¿no? O sea, como que no. Eso es otra cosa. A ver cómo lo ves tú como científico. sí, sí. A ver, en sexología, digamos que pueden haber algunas variables de la conducta sexual o algunas variaciones de la conducta sexual que se considera, entre comillas, normales, porque digamos que normal es lo que está comúnmente aceptado, pero normal también es aquello que no hace daño, aquello que es diferente a lo patológico, ¿no? Ujú. Me explico. Las filias van a depender de varios elementos. Si pensamos, qué sé yo, en la necrofilia, tener sexo Con cadáveres, ¿verdad? con cadáveres, o la zoofilia, este, o la feofilia, que sería con adolescentes. Hay muchas variaciones, ¿no? De las filias. ¿De qué va a depender? Va a depender de si esta conducta sexual es la única conducta sexual posible. Es Ah, ok. decir, si hay una fijación a esa forma de satisfacción sexual. Si esta forma de satisfacción sexual adicionalmente trae daño a la propia persona
o trae daño al entorno. Y digamos que finalmente si esta conducta sexual puede como traer consecuencias en otro orden, digamos en lo legal, en otro grupo de cosas, ¿no? Pensemos entonces, ¿no? En una persona que le gusta las relaciones extramaritales. Ujú. Bueno, si esta conducta em, de tener relaciones sexuales extramaritales es de común acuerdo, si se conoce, si son parejas abiertas, aquí no estamos hablando de benefilia. Ujú. Aquí estamos hablando de una conducta sexual dentro de lo esperado. Si la persona lo hace por propia cuenta, estamos hablando de una situación problemática. Entonces, allí sí, o por ejemplo, la masturbación. Una de las formas más comunes de la conducta hipersexual, para llamarla de ese modo, es la masturbación. Entonces uno dice, wow, ¿y cuántas veces se debería masturbar una persona al día? Todas las veces que quiera. Siempre y cuando no dañe sus actividades cotidianas y siempre y cuando no dañe sus órganos reproductores o lesione a las personas a su alrededor. Por ejemplo, si la persona se masturba en público, es Claro, un problema. claro. Y si la persona, por ejemplo, ve pornografía, tampoco ya ahí no es un problema. Pero si la persona pasa todo el día viendo pornografía y hay un momento en que deja de tener relaciones sexuales interpersonales, porque la satisfacción es exclusivamente onanista, es decir, consigo misma, entonces ya se puede convertir en un problema. Y fíjate, dije, se puede convertir en un problema, no necesariamente lo es, porque esa persona puede elegir no tener relaciones interpersonales sexuales, pero puede convertirse en un problema. Entonces, el punto de depravación es más como un elemento moral, Sí, pero si colocamos que la persona sea capaz de no estar fija a un único método de satisfacción sexual. Es decir, solamente, hay veces que yo le digo a mis pacientes, bueno, pero ¿cuál es el problema de que tú te masturbes si estás en pareja? A ti te puede gustar el pollo y te puede gustar la carne, te puede gustar los fideos y te puede gustar el arroz, no hay ningún problema de que te gusten ambas cosas. Así tú te puedes masturbar y puedes tener relaciones con otra persona. El problema es cuando solo la masturbación inhibe las relaciones con otra persona, con tu pareja, y se convierte en un problema. Ahí es donde aparece la palabra filia, ah, ok. donde aparece ese elemento. Cuando hay una fijación Como, a ese método, ujú. sí, Como fiel a una, como por decir, entendiéndolo sí, así como fiel o fidelidad a una sola práctica, ¿verdad? correcto. En ese momento que se produce esa fijación en que solo se puede conseguir la satisfacción por ese método, o ese método comienza a causar problemas a los otros o a sí mismo, ahí ya estamos metidos en un problema. Claro, por Antes no. supuesto. Y también que, por ejemplo, hablando de la pedofilia, es un adulto con un niño, ¿verdad? O un adolescente, no sé. Sí, Sí, es con un niño y con un adolescente. Acláranos eso porque pues no, yo no estoy muy, sí, creo que, sí, creo que lo podemos manejar como un término así, general que queda bien general. entendido. Ok, Sí, bueno, si ese, pues sí causa problemas porque está abusando, ¿no? Ya hay un factor de abuso, ¿verdad? De manipulación, como hablamos de, pues sí, aquí en cuanto se manejó el término adicción, el adicto manipula y usa, ¿verdad? así es. No acuerda, no hay acuerdos. En una Así relación hay es. acuerdos, en una relación no solo con una pareja, sino en una relación con la vida, ¿verdad? Yo tengo que tomar decisiones si me como un pastel o no me lo como. O sea, en todo se toman decisiones, en todo hay acuerdos con uno mismo y con los demás, ¿verdad? Porque estamos hechos para convivir, para tratar con el otro, ¿verdad? Tal Entonces, cual. exactamente, ya cuando tú abusas
Cuando tú ya abusas de alguien, pues ya, y sobre todo en este tema, pues ya es lo que podemos decir el término moral depravación, ¿verdad? Depravación o cómo sería delito, ¿cómo lo nombras tú? Sin quitándole el término moral. Sí, Trastorno, creo que tal vez, enfermedad, cómo se llamaría ya entonces? sí, creo que de repente este, todos esos términos pueden ser útiles, todos los términos pueden servir, pero creo que si decimos que es un trastorno, es decir, que es como un trastorno es cuando tú te sales de la ruta, Ok. cuando en algún momento te desvías de lo normal y te sales o mucho o poco, pero ya no estás dentro de la línea y puedes volver a meterte. En la sexualidad, esa acotación que haces, ¿no? Es importantísima. Es que la adicción y digamos que las conductas em, inadecuadas en salud mental muchas veces pasan por la no existencia del otro, por sobrepasar al otro, y allí se convierten en una dificultad. Si de repente colocamos el término depravación, si colocamos el término, a veces asusta mucho la palabra enfermedad o patología, Ujú. angustia mucho, o incluso hasta la palabra adicción angustia mucho. Entonces, si comenzamos a pensar, ¿no? Que son conductas poco adaptativas o inadaptativas, poco adaptadas, o conductas desajustadas, tal vez podemos despatologizarlo un poco. Como decir, wow, no estoy tan enfermo, no soy un monstruo, puede que yo pueda cambiar esto. O como cuando le decimos a un adicto una cosa tan simple como que, wow, es normal que la sustancia que consumas te gusta, yo no voy a discutir eso contigo. Entonces, lo que podemos hacer es descubrir otras cosas que te gusten y no que te causen una similar satisfacción, sino que te causen una mayor satisfacción. Entonces uno despatologiza las cosas Ah, ok. y uno dice que tal vez hay una posibilidad de salida. Igual es acá. Tu invitado anterior, por ejemplo, decía cosas interesantes. Él hablaba de este tema de la soledad, de la insatisfacción emocional. Sí, en una persona con una conducta hipersexual o una adicción sexual, como querramos decirla ya a estas alturas de la conversación, podemos conseguir muchas cosas. Si es muy joven, es bastante probable, o joven entre comillas, dentro de la juventud, temprano o tardía, es bastante probable que consigamos situaciones de actos lesivos en su infancia o en su adolescencia, es probable que consigamos abuso sexual, es probable que consigamos también una inadecuada comprensión, inadecuada educación sexual. Y si es más tardío, es probable que consigamos un miedo a la pérdida de la juventud y de la potencia sexual y el interés sexual. Entonces hay también muchos elementos asociados, como la educación, lo socialmente adecuado, la imagen de mí mismo, la imagen de los demás, lo que se espera de mí, las expectativas, la autorrealización. Son como un montón de cosas que si las vamos mezclando y mezclando, nos pueden dar buenas soluciones y nos Por pueden sobre supuesto. todo ayudar a pensar. Por supuesto. Yo creo que esta definición que tú estás dando, sin, sin ninguna tonalidad moralista, sino viéndolo desde la parte médica, buscándole soluciones, ¿verdad? Soluciones, como dices, es una conducta poco adaptativa. O sea, me gustó eso, porque no le pones etiqueta también a una persona que a lo mejor pues es víctima, ¿verdad? De un Así mal es.
pues sí, de todo lo que acabas de mencionar. Ya no vale la pena repetirlo. Pero bueno, fíjate, aquí me surge una duda que se habla mucho. Se dice que cuando una persona es abusada sexualmente en su infancia, es posible que ese patrón lo siga repitiendo, que se convierta en un futuro abusador. Eso es real o no es, no influye mucho en esto? O en una persona que sea poco adaptativa en su futuro en la sexualidad. Ahí, digamos que si nos ponemos así estrictos a hablar sobre el tema, sí, si uno fue criado en medio de algún tipo de violencia y uno aprendió a ver el mundo desde la violencia, es bastante probable o hay una mayor susceptibilidad a desarrollar esos esquemas violentos de conducta, de pensamiento o de afrontamiento de la vida, ¿no? Sin embargo, no siempre es así. Si lo repensamos, entonces decimos, oye, esta persona fue víctima de abuso sexual o de actos lascivos, es decir, tal vez no hubo el acto lascivo como tal, pero tal vez esta persona vio personas teniendo relaciones sexuales, tuvo acceso temprano a pornografía cuando no tocaba. ¡Wow! Uno lo repiensa y dice, ¿esta persona cómo aprendió la sexualidad? La aprendió de una forma violenta. Si esta persona fue objeto de abuso y no lo pudo como compensar a través de las emociones con su familia, de conversarlo, de trabajarlo, de ser contenido en su dolor. Si esa persona no tuvo como esa gracia de tener eso, bueno, es probable que haya aprendido la sexualidad de un modo bastante complicado. Claro. Y es bastante probable que entonces viva la sexualidad o con miedo, o de una manera violenta, o de una manera inadecuada. Y ahí es donde entramos de nuevo. Hay un concepto que es muy importante cuando hablamos en general de salud mental y en particular de sexualidad. Y es que tenemos que hablar de déficits. No siempre existe una enfermedad, no siempre existe una desviación o no siempre existe como una fractura en las personas. A veces solo hay un déficit. Déficit de información, un déficit de conducta, un déficit de aprendizaje. Y tenemos que ir escalando, ¿no? Como que si abordamos algunas cosas que pueden ser más sencillas, podemos abarcar mucho. Y bueno, y a medida que se nos va complicando la cosa, buenísimo, entonces buscamos algo más especializado. Y entonces es esa piecita de nuestro auto, de nuestro vehículo, de nuestro carro, que amerita algo muy especializado para mover un tornillito. Y bueno, ese tornillito, hay especialistas para eso, está el psicólogo para eso, está el sexólogo para eso, pero hay cosas que grosso modo también pueden ser abordadas a través del aprendizaje, porque la vida es así, la vida está diseñada bien, Claro. este, la vida está como bien diseñada, hay muchas cosas que pueden ser abordadas desde el aprendizaje, desde la revisión, desde el habla, desde esas cosas. Claro. De verdad que es cierto esto que tú dices. Al final del día, la ignorancia es la miseria más grande, ¿verdad? Por la que podemos padecer los seres humanos, ¿no? Cuando ignoramos cómo vivir, cómo todo lo que tú acabas de decir, ¿verdad? La falta de conocimiento de cómo son las cosas en realidad para tomar soluciones, para pues no etiquetar, ¿verdad? Para ir por la vida como más ligeros, sin sin esos patrones tan duros, ¿verdad? Que por lo mismo mucha gente no busca ayuda, ¿verdad? Porque se Así siente es. con una carga, con un estigma,
con un tatuaje en toda su vida, en su corazón, en su alma, que les da miedo, les da pena, les da... Y revisando un poquito su historia, como bueno, a mí me toca ver con las adicciones, con la gente que pasa, pues ves la historia, cuando tienen la voluntad de cambiarla, pueden cambiar el rumbo de Así su es. vida, aprendiendo a vivir, aprendiendo a vivir. Entonces, pues qué maravilla. Fíjate que te quiero, pues tenemos ahora sí que no mucho tiempo en el podcast, pero me gustaría, Jesús, que nada más nos respondieras esto. Hay gente que, digo, se me hace muy importante eso que tú estás diciendo de cuando no buscas la ayuda correcta, ¿verdad? Tengo una enfermedad en los pulmones y voy con un médico general, ¿no? Así es. Entonces, yo soy mucho de ir al especialista. En mi vida personal yo tuve Ujú. una neumonía muy fuerte y se me hizo más fuerte porque empecé con el médico general. Cuando llegué con el primer neumólogo, ya iba muy grave. Y luego Claro, tuve que cambiar de neumólogo, este, porque casi me muero. Me salvé porque estaba verdaderamente joven. Pero yo desde ahí tomé la lección. ¿Por qué me sirvió esa situación difícil que viví de salud? Que tienes que ir con el especialista, ¿verdad? así Al es. dar nosotros toda esta información a nuestra audiencia, a nuestra comunidad, pues tú estás dejando muy claro, ¿verdad? Dónde y por qué y cuál es la carencia. Y yo creo que si tienen esto que acabas tú de mencionar, cuando es una, pues, conducta, ¿cómo le llamas? Conducta, ¿cómo le No llamas? adaptativa. No, exactamente, no adaptativa. Entonces, cuando es esto, tenemos que buscar al especialista de esto, ¿verdad? Si tengo esta inclinación exclusiva, fíjate, estás hablando de los temas sexuales, pues también el de las drogas, pues también el de la comida, pues también, o sea, tienes que ir con el especialista en adicciones y en este caso, si es el sexo, pues al sexólogo, Así ¿verdad? es. Efectivamente. Entonces, a ver, dinos tú esto. Dinos tú esto, como para Sí, cerrar muy bonito nuestro podcast. sí, digamos que las adicciones en general y todo lo que se le parece, y en general el comportamiento humano, Ujú. es como, está como multidefinido, está definido desde muchos frentes. Es muy difícil de abordar. Está abordado desde lo fisiológico, pasando por lo psicológico, por las expectativas sociales, por lo familiar, por lo económico, por 10.000 cosas diferentes. Y como no se puede abordar desde todos esos ejes, lo más importante siempre es un buen diagnóstico. Eso, Y un buen eso. diagnóstico lo tiene que hacer el especialista apropiado. Como decías hace un momento, en el caso de una neumonía, el especialista en neumonología. Porque si no, ese diagnóstico diferencial, un diagnóstico diferencial es decir, este diagnóstico es esto, por esta razón y por esta, y no es este otro, ni este otro, ni este otro, ni este otro. Claro, Porque entonces claro. nos desviamos del lugar. Entonces, un buen diagnóstico puede decirnos si nos conviene el grupo terapéutico, si nos conviene el grupo de autoayuda, si nos conviene ir al psicólogo, al sexólogo, al psiquiatra, o si nos conviene, que es lo que generalmente ocurre, ir a varios de ellos para tener un abordaje múltiple, lo más robusto posible, y que sobre todo haga eso que necesitamos. En realidad, cuando hablamos de que una persona tiene un problema con la sexualidad, de lo que estamos hablando es de que esa persona no es lo suficientemente feliz. Cuando hablamos de que una persona es adicta a algo, no es que esa persona no es suficientemente feliz, no está suficientemente satisfecha con la vida,
con su vida y con la vida como ella se la imaginó. También. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar en eso, desde los frentes que tengamos que trabajar. Fíjate, es totalmente, estás llegando a una parte que no va precisamente con la medicina, ¿verdad? Estás hablando de la vida, estás hablando de los conceptos que te llevan a una vida buena, ¿verdad? De principios. Estás hablando de otra cosa, ¿no? Y que a lo mejor si a las personas se les enfoca por ahí, pues no es necesario. Fíjate, imagínate qué tristeza, a cuánta gente medican, a cuánta gente que se atreve a hablar, por ejemplo, de una conducta así, tengo esta inclinación o no la tengo, lo que sea, lo llevan con el psiquiatra y los medican y los tienen dormidos. Y de ahí siguen otras sustancias, y de ahí siguen otras adicciones, y de ahí siguen cosas terriblemente lamentables, ¿verdad? Que acaban con la psique, ¿verdad? Que acaban con la vida de la gente. ¿Por qué? Por una mala, pues sí, educación o por una mala orientación con el médico indicado, con la instancia indicada para resolver esta problemática, ¿verdad? Entonces, Sí. Pues sí, qué bueno, de veras que yo creo que el día de hoy vamos a cerrar muy bonito porque nos has dejado un panorama con mucha tranquilidad con esto, también para nuestra comunidad, para la gente que se cree muy mala, que se cree que no haya cómo resolver ciertas problemáticas, pues, Ujú. pues está fácil. Aparte, pues qué fácil que te puedan contactar a ti, tan fácil online, que tienes tanta experiencia en esto y que está más al alcance de lo que nos podemos imaginar. Yo creo que al sumarnos en esto de construir un mundo mejor es poniendo el dedo en la llaga, hablando sin miedo de estas problemáticas, por decirle problemáticas, pero bueno, pues son cosas de la vida real que Son cosas de la vida. ¿verdad? Que nos ocurren a todos, que existen en todas las familias, ¿verdad? Así es. Pero se ocultan, ¿verdad? Se ocultan, se tienen, ¿por qué? Por miedo, por pena, por prejuicios, por ignorancia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos con esta naturalidad de que todo puede ser tratado, pero como debe de ser, y que hay quien lo haga, y les ofrecemos los recursos, yo creo que podemos cambiar el mundo y la vida de muchas personas, ¿verdad? Ujú. Así es. Pues bueno, Jesús, pues ha sido para mí y para nuestra comunidad de veras un placer tenerte. Espero pronto tener la oportunidad de tocar otro tema, porque no nada más eres sexólogo, o sea, estás especializado en todas las adicciones. Vamos después a tratar otra conducta o alguna que sea química, ya nos pondremos de acuerdo y bueno, pues de verdad que te agradecemos muchísimo. ¿Algún mensaje que quieras para cerrar el día de Sí, hoy? de verdad, darte las gracias. Es un placer conversar contigo y un placer también como poder dejar algún aporte a tu audiencia, que ojalá pueda aprovechar. Mucho, mucho, Y bueno, yo estoy a tu orden y a la muchas, orden de todos ustedes. Creo que muchas todos gracias. trabajamos un poquito porque uno no puede cambiar el mundo, No, pero uno puede cambiar algunos mundos. claro, claro que sí. Y cuando cambia una persona, pues cambia su entorno y ya es mucho, ¿verdad? Sí, y Como eso ya también son cuando una mundos que persona. cambian. Exactamente, porque aunque digan que es un plan egoísta, que con que cambie yo, no, no, no. Así como el que está mal afecta a muchos, pero a muchos, también cuando tú estás bien, le llevas Total. bienestar, como dice una persona que yo leo mucho, dice, le llevas una copa de felicidad
a las personas, Así ¿no? es. No puedes hacer feliz a nadie, dice Ignacio Larrañaga. No puedes hacer feliz a nadie, pero sí le puedes llevar a su vida una copa de felicidad. Entonces, Así es. hay que hacerlo más seguido, hay que hacerlo diario, si se puede, porque es la única forma de enriquecer la vida, llevando bienestar, salud y esperanza, ¿verdad? Así es. Pues ha sido nuevamente el mejor Muchísimas regalo. gracias, Mónica. Gracias a ti, un fuerte abrazo y bueno, Mónica Dorsey, me despido con la vibra de siempre. Hasta la próxima. Suscríbete a nuestro canal, regálanos un like y activa la campanita. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Descarga la app disponible para iOS y Android y escúchanos en Spotify a través de Yo Contigo Podcast.